Buenos días. Vamos a dar comienzo con la sesión de hoy de la semana ISR de Spainshift. Soy Joaquín Garralda, presidente de Spainshift, y solo quería saludarles y agradecerles su asistencia. Es interesante porque es la primera vez que dentro de la semana de Spainshift hablamos de la inversión sostenible en América Latina. Yo creo que es una gran oportunidad y sobre todo porque muchos de los asociados son empresas multinacionales y por supuesto tienen intereses en América Latina, que evidentemente tiene distintas circunstancias, distintas instituciones, distinta legislación. Por lo tanto, no es fácil trasladar automáticamente lo que ocurre en un país con lo que ocurre en otro. Y además tenemos al representante del PRI, que es quizá una institución clave en la inversión socialmente responsable. Bueno, solo quisiera hacer unos pequeños comentarios técnicos que todos sabemos, pero siempre conviene repasar. Los micrófonos y las cámaras vuestras se encuentran desactivados para evitar casi muchas veces errores y despistes y para que no haya ruidos externos. Por supuesto, usar el chat para saludar o hacer comentarios o para hacer preguntas, sobre todo, porque se recogerán las preguntas, sobre todo en la mesa, que es cuando va a haber más preguntas en la mesa redonda. Se recogerán por Andrea, que es la persona de Spainshift, y la enviará al moderador de la mesa para, después de unos primeros comentarios, unos primeros debates, para que las haga a la mesa. Por supuesto, como no va a haber tiempo de responder todas las preguntas, porque en los webinars, ya sabéis, se hacen muchas preguntas, no solo algunas veces contestaremos posteriormente desde Spainshift a las personas, sino que también se puede remitir otras preguntas que no ha dado tiempo para que pueda ser temas referentes al webinar de hoy. Bueno, con estas salvedades tecnológicas, quiero dar paso a José Carlos García de Quevedo, que es el presidente del ICO. Todos los días que hay de la semana de SR, hay una institución que la apoya y que da un poco, a pesar de que al ser virtual no pone sus instalaciones, que era lo normal, pero sí creo que es interesante que sigan con ese esfuerzo de apoyar y demostrando su preocupación que tienen con los temas de ESR. Hoy, además de ICO, también está Lord Perrey, que es Antonio Santoro, que será el moderador de la mesa. Dicho esto, José Carlos, es tu turno. Adelante. Joaquín, muchísimas gracias. Es un placer estar de nuevo en Spainshift. Siempre que Spainshift organiza algo en materia de inversión social y medioambientalmente responsable y de gobernanza, ICO está ahí porque somos líderes en nuestra actividad, tanto como banco público que financiamos actividades en España y mucho en América Latina, cada vez más en América Latina, y también por el lado del pasivo con emisiones y captación de recursos, bonos verdes. El pasado año hicimos la primera emisión y recientemente hemos sacado la primera emisión de bono social Response COVID y en total a unos 4.550 millones de euros, la mitad lo hemos hecho en los 2 últimos años y estamos comprometidos. Hemos reformado también este año nuestro framework de bonos sociales y bonos medioambientales para darle más amplitud y demostrar cada vez más compromiso con la inversión social y medioambientalmente responsable y sostenible a estos respectos. En las circunstancias actuales nos enfrentamos a momentos complejos para afrontar la recuperación económica después de un impacto de la crisis sanitaria generada por el COVID, que ha sido un impacto mundial que está afectando especialmente ahora a Latinoamérica y que Europa la ha afectado también, pero empezamos una desescalada más o menos sincronizada en todos los Estados miembros de la Unión Europea, con el concepto de que unidos podemos afrontar de una manera más eficiente y de una manera más constructiva los retos que tenemos planteados. España y las empresas españolas siempre han estado en América Latina y lo seguirán
estando ICO en este ámbito estamos comprometidos para mantener nuestra actividad en apoyo de las empresas, especialmente de las pymes y autónomos en España, y también sus actividades por la sinergia que genera en América Latina. ICO, como sabéis, actúa como banco de crédito, tratando de cerrar financiación para que las empresas puedan llevar a cabo sus inversiones, pero también sus necesidades de circulante y liquidez, contribuyendo al crecimiento económico y a la generación de empleo. Pero a su vez, desde ICO somos agente financiero del Estado y en esta crisis derivada del COVID-19, ICO como agente financiero del Estado está teniendo un papel muy relevante. Me voy a referir en primer lugar a él y posteriormente hablaré también de lo que estamos haciendo en América Latina y desde España y también sobre el terreno. Como agente financiero del Estado, ICO ha sido mandatado por el Gobierno para poner en marcha e implementar la línea de avales ICO COVID por cuenta de hasta 100.000 millones de euros para empresas y autónomos para mitigar este impacto económico. Y lo hemos planteado desde la colaboración público-privada y la corresponsabilidad en tres ámbitos, porque no es solo el ICO y el sector financiero, es también el Estado y los contribuyentes que ponen el aval para que las empresas, pymes y autónomos puedan llevar a cabo estas actividades y mantener la cadena de pago accediendo a una financiación con el aval del Estado que ante la incertidumbre generada por la crisis sanitaria tal vez no hubiese estado disponible. Y esto lo estamos llevando a cabo teniendo en cuenta la normativa financiera por un lado y la normativa de ayudas de la Unión Europea. Es importante destacar que la finalidad de las medidas es mantener la cadena de pago. La financiación que se pone en marcha es para que la empresa, la pyme, el autónomo pueda llevar a cabo el pago de los salarios y mantener la cadena de pago pagando a otros proveedores, a otras empresas, a otros pymes autónomos. No se trata de cancelar deudas preexistentes o sustituir unas garantías personales por una garantía del Estado sin que haya valor añadido. Los datos que manejamos de implementación son muy relevantes. A cierre de mayo habíamos atendido a más de 500, casi 510.000, más de medio millón de operaciones de financiación por más de 63.000 millones de euros de préstamos de todo tipo, el 98% concentrado en pequeñas y medianas empresas y autónomos. Como decía, es una financiación finalista que debe cumplir la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea. De ahí muchas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa en relación a la elegibilidad de las empresas. Deben ser empresas viables. Estos son normas comunes para todos los Estados miembros. Deben ser empresas que no estén en concursos de acreedores, que no estén en crisis de acuerdo con la normativa comunitaria. A las entidades financieras se le exigen las mejores prácticas de tal forma que las ventajas del aval se le trasladen a la empresa y al autónomo para que, aunque las circunstancias sean de mayor incertidumbre y riesgo, las condiciones financieras de esta financiación se concedan, en primer lugar, y se conceda en condiciones equivalentes en línea con las que existían antes de la crisis sanitaria del COVID en términos de tipos de interés, en términos de colaterales, de importes, de plazos, si es posible ampliando los plazos y los importes para mitigar la presión financiera. A las pymes y autónomos se le ofrece una cobertura de hasta el 80%, a las grandes empresas entre el 70 y el 60%. La verdad que hemos hecho una monitorización muy importante y hemos podido comprobar que ha llegado a buena parte de todos los sectores de actividad y además que se ha concentrado y ha sido más abundante en aquellos sectores como los sectores turísticos y de ocio y cultura que tienen mucha importancia para la economía española. Estos sectores representan más del 12% del Producto Interior Bruto y es donde más operaciones y más financiación se han concentrado. También en el retail minorista y en la industria de automoción y material de transporte, entre otros muchos. Ha habido una diversificación bastante grande, pero a la vez una concentración de operaciones en aquellos sectores más afectados. Es decir, que la asignación se ha producido de una manera, digamos, eficiente, atendiendo el aval a aquellos sectores que más lo han necesitado, pero sin
a excluir a ninguno, se ha abarcado a todos los sectores de actividad. El único sector excluido de esta plataforma de línea de avales ICO-COVID es el sector financiero. Los sistemas de validación, ICO ha sido capaz de acompañar a aquellas entidades financieras con más recursos y más medios en sus redes que más cerca han estado con las empresas y autónomos. Hemos establecido un sistema de plataforma digital para validar mediante mecanismos digitales las operaciones de una manera muy rápida. Son las entidades financieras las que, de acuerdo con su procedimiento interno, tramitan los préstamos y lo conceden según los análisis de riesgo que hayan hecho. ICO no analiza el riesgo. ICO solo analiza la elegibilidad de aquellas operaciones superiores a 50 millones de euros para darle más agilidad, y los resultados han llegado. Hay otras medidas complementarias de ERTES, etcétera, que tenemos que seguir y que son complementarias a esto y que todo conforma un paquete importante. A la vez, estamos monitorizando la experiencia en otros países de la Unión Europea y de nuestro entorno, y digamos que los resultados son convergentes en materia de alcance y profundidad en los sectores. De hecho, Francia y España somos los dos países de la Unión Europea que más rápidamente han movilizado estos recursos. Hasta ahora se han liberado 84.500 millones de euros, incluyendo los 4.000 millones de euros en el mercado alternativo de renta fija para emisiones de pagaré y los 500 millones de euros de CERSA. Para PYME hay 60.000 millones de euros. Las grandes empresas prácticamente han consumido todos los tramos de aval. Aquí juegan también un papel muy importante otro tipo de entidades financieras que están próximos al empresario, al autónomo, en determinadas zonas geográficas, como son las cajas rurales. Estamos en interlocución con todas las cajas rurales, la de Teruel, la de Jaén, en Cataluña también, en Valencia, en Galicia, donde han jugado un papel de proximidad muy, muy relevante. En paralelo y en simultáneo, además de la gestión como agente financiero del Estado, el ICO ha venido adoptando unas medidas por cuenta propia para reforzar la liquidez y la disponibilidad de liquidez para las empresas, sobre todo en operaciones de financiación directa, que aquí enlazamos con inversiones y actividades de empresas españolas en el exterior, que esto va sin aval del Estado, pero va con la financiación de ICO o avales técnicos financieros para poder participar en determinadas licitaciones en países de América Latina y en la Unión Europea también. Además, tenemos un programa propio de pagarés del MARF que no va con el aval del Estado, que ha permitido sostener los mercados alternativos de renta fija, donde ICO ha movilizado casi 250 millones de euros de inversión como tenedor de pagarés de una veintena de emisiones para unas 15 empresas y que ha movilizado otros 500 millones de euros adicionales a determinado tipo de empresas. También con programas de bonos corporativos y otras actuaciones que estamos llevando a cabo en el ámbito del private equity. En América Latina seguimos colaborando, hemos estado muy en contacto con nuestros homólogos, los ICOs de América Latina, integrados en la asociación de ALIDE, la asociación latinoamericana, donde además está España, está el BEI, está la KfW alemana. El pasado año 2019 se celebró, creo recordar que era el 25 aniversario de ALIDE en Madrid, en el mes de mayo, fue un éxito. Estamos muy cerca de la comunidad, estamos con la Secretaría General Iberoamericana, que hemos tenido encuentros de economistas para analizar qué podemos hacer y cómo podemos contribuir también a que unidos podamos ayudar a las empresas y a las sociedades a seguir adelante económicamente, superando la crisis sanitaria del COVID. También estamos con la Fundación Euroamérica y en operaciones concretas. Nosotros en América Latina hemos desplegado en el último año y en este año, evidentemente, desde el mes de febrero lo estamos intensificando, lo que llamamos canal internacional. Se trata de que ICO fondee en euros o en dólares a bancos locales que pueden ser filiales de bancos españoles en México, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú, o que fondee a homólogos de ICO
en estos países. Estoy hablando hemos hecho acuerdos con Banco Mex en México, Bancoldex en Colombia, con Banbif en Perú, también con bancos regionales de actuación multilateral, multiregional, como Fonplata, o también con la CAF, la Comunidad Andina de Fomento, y más recientemente con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que hemos ampliado el riesgo con ellos en más de 300 millones para apoyar no solo a las empresas españolas que están actuando en estos países, sino que también a los clientes, a los proveedores de empresas españolas que contribuyan al desarrollo de la actividad y del proyecto. Hemos llegado a una veintena de acuerdos con distintos bancos, movilizando los datos, aparecen 1.750 millones de euros. Con lo último que hemos aprobado en los últimos consejos, estaríamos ya cerca de 2.000 millones de euros puestos a disposición. Algunos ya materializándose, otros están disponibles aún en esta labor. Esta vocación internacional de ICO también se ha puesto de manifiesto con las líneas ICO Mediación Internacional y Créditos Exportadores, y con operaciones de Project Finance y financiación directa. Y en materia de responsabilidad, como hemos comentado cada vez que hemos estado con SpainShift, cuando fue la COP25 en diciembre, donde ICO tuvo un papel muy relevante junto con el resto del sector financiero, asumiendo compromisos específicos, además de los que ya tenemos asumido. Este sentido, la responsabilidad y de la inversión sostenible es cada vez mayor. Nosotros, en el mes de marzo, hemos aprobado en el Consejo una nueva política de sostenibilidad por primera vez, asumiendo compromisos tangibles, y además, como suscriptores de los principios de Ecuador, que son los principios que sean no meaningful harm en materia social o medioambiental, estamos comprometidos. Hemos establecido una serie de objetivos para ir alcanzando el 15, el 20% de todas las actividades crediticias y de financiación que hagamos tiene que ser sostenible, e ir alcanzando en los próximos años mayor porcentaje del volumen total de la cartera que hagamos, hasta alcanzar al menos el 50% en los 3 próximos años de inversiones sostenibles. Esto también casa muy bien, y ya voy terminando, con las perspectivas que desde la Unión Europea venimos trabajando en el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea 2021-2027, donde hay una serie de ejes transversales que en ICO ya hemos incorporado y lo hemos estado implementando desde este año, como es la transformación digital, la sostenibilidad, la financiación complementaria para las pymes, las startups, las bases tecnológicas, etcétera, y la responsabilidad social en inversión en talento como base de aumento de la productividad y de la formación en general. Evidentemente, la intensidad y dedicación que ICO pone a cada uno de los ejes pues depende de nuestra naturaleza como banco y crediticio, pero vamos a por todas. Con la crisis del COVID, la Unión Europea ha estado reforzando determinado tipo de mecanismos que hemos explicado muy sucintamente, porque esto es una introducción en el marco temporal, pero hay un nuevo fondo de garantía de la Unión Europea, y en este marco de perspectivas financieras de recuperación económica en la Unión Europea estamos teniendo también un papel activo, acreditándonos como implementing partners para poder hacer blending, tener la posibilidad de canalizar no solo financiación de ICO y financiación de otros bancos privados o públicos homólogos en América Latina o europeos, sino también fondos comunitarios. Y no solo en modalidad de crédito, sino en modalidad de garantía, el blending o de subvención a fondo perdido. Y aquí estamos en ICO ya apuntando a una serie de proyectos industriales sostenibles medioambientalmente, sobre todo de algunas empresas españolas, en una call que Connecting Europe Facility ha llevado a cabo y que podría representar 110, 125 millones de euros de inversión y una subvención de 20-25. Estos son ejemplos que pongo, no doy nombres porque guardamos la debida discreción como entidad financiera sobre estos proyectos que estamos concursando en el ámbito de la Unión Europea, pero que me permite enlazar Latinoamérica con la Unión Europea, y aquí ya voy concluyendo porque ya estamos trabajando en ICO, no solo en la perspectiva del marco plurianual 21-23, sino en coordinación con otros departamentos ministeriales en la preparación de la próxima presidencia española de la Unión Europea, que siempre que hay una presidencia española podemos relanzar, podemos adoptar una serie de iniciativas
podemos buscar sinergias con otros Estados miembros para estrechar relaciones en el ámbito de la Unión Europea. En mi estancia en Bruselas hace unos años, participé en una de las presidencias españolas y profundizamos las relaciones de los acuerdos de asociación y de libre comercio entre la Unión Europea y Colombia y Perú, o con Centroamérica, o la renovación del acuerdo con México o con Chile, que da cada vez mayor amplitud. No solo son intercambios comerciales, sino son inversiones, son compras públicas, son desarrollo de los sectores donde ICO, en su papel de financiador, podemos generar sinergia y articular un mayor posicionamiento de América Latina en los fondos comunitarios, en estas negociaciones que estamos llevando a cabo, sea por la vía de la negociación o sea por la vía de la ejecución de proyectos concretos de la mano con nuestros homólogos latinoamericanos. Siempre, y con esto voy terminando, muchísimas gracias por vuestra invitación, y espero seguir de cerca los desarrollos de esta jornada, siempre interesante, y que también continuará el lunes. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias, José Carlos. A continuación, Antonio Santoro va a moderar la mesa redonda. Adelante, Antonio. Disculpad, tenemos a Eduardo Ateortú ahora para el keynote. Eduardo, ¿nos escuchas? Acá estoy, Andrea, ¿cómo estás? Mil disculpas. Como la letra es muy pequeñita, me he saltado. Perdón, Eduardo. Joaquín, no puede ser que en la introducción nos menciones que primera vez tienen América Latina y me vas a saltar a mí. Perdón. Bueno. Un gusto, no, Joaquín, estoy molestando. Un gusto a todos y nuevamente a Spencer, a Javier, a Andrea, a todo el equipo. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros desde PRI es muy valioso poder tener un espacio como el que nos están ofreciendo el día de hoy. Queremos precisamente mostrarles que la inversión responsable ya es una realidad en América Latina, y este espacio lo demuestra. El hecho de poder tener hoy 15-20 minutos para compartirles los avances, la forma como este tema está tomando cada vez más dinámica en la región, creo que demuestra que efectivamente hoy tenemos cada vez más inversionistas en América Latina interesados en fortalecer sus prácticas de incorporación de factores A, S y G en la toma de decisiones de inversión. Así que nuevamente muchísimas gracias por la invitación y les agradezco si pasamos a la siguiente diapositiva, donde fundamentalmente les quiero compartir cuáles son, digamos, como el diagnóstico inicial de lo que hemos encontrado en América Latina en estos 2 años de operación. Quisiera aquí hacer una aclaración. PRI tiene presencia en América Latina desde el año 2010, que abrimos oficinas en Brasil. Sin embargo, en esos primeros años de operación en América Latina, nos enfocamos mucho en crecer precisamente esa operación en territorio brasilero y un poco dejamos a un lado el resto del mercado, digamos, el resto de América Latina hispanoparlante. En el año 2017 la organización hace una actualización de su estrategia y se da cuenta que efectivamente teníamos una presencia importante en Brasil y una presencia bastante limitada en el resto de la región. En el año 2018 tomamos la decisión de redefinir o repensar nuestra estrategia en América Latina, y en ese sentido yo tengo la oportunidad de ingresar a PRI en mayo del 2018, hace ya 2 años, y se divide la operación. Entonces tenemos a mi colega Marcelo, que es la persona que lidera la operación en Brasil, exclusivamente para Brasil, y estoy yo ayudando a expandir la operación de PRI en el resto de América Latina hispanoparlante. ¿Qué nos hemos encontrado? Un mercado en etapa temprana, pero un mercado interesado, muy interesado en los conceptos de inversión responsable.
a tal punto que en estos 2 años de operación hemos tenido un crecimiento proporcional de 65%, el crecimiento proporcional más grande de la red de PRI a nivel global, lo cual nos llena de bastante orgullo, porque aunque tenemos todavía muchas brechas que cerrar en términos de conocimiento y capacidades de inversión responsable, pues los números están evidenciando que hay interés por parte de los inversionistas latinoamericanos en avanzar y en avanzar mucho más rápido en esta agenda. Muy importante también mencionar algo, sobre todo para las personas que nos escuchan hoy y que quieren entender cómo navegar el mundo de la inversión responsable en América Latina. Miren, hay 4 mercados donde realmente hemos identificado un potencial importante, que son México, Chile, Colombia y Perú. Esto no es gratuito. Y seguramente para muchos de los que nos acompañan en esta llamada y están familiarizados con el mercado de capitales en América Latina, pues sabrán que estos 4 mercados pues tienen, digamos, los inversionistas institucionales pues más grandes de la región. Obviamente estoy excluyendo a Brasil de todo este análisis, con los fondos de pensiones privados en estos 4 mercados, los cuales juegan un rol muy importante para dinamizar todo el mercado de inversiones en la región. Entonces, pues no es gratuito que hoy PRI tenga digamos, una presencia muy fuerte en esos países. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en estos 2 años? Educar a nuestros signatarios, explicar qué es PRI, por qué somos una iniciativa que ayuda a promover y incentivar la inversión responsable tanto a nivel global como a nivel regional. Esa ha sido nuestra labor: sensibilizar, evangelizar, demostrar que hoy la inversión responsable va más allá de establecer unos filtros de exclusión, evidenciar que la inversión responsable es una oportunidad para tomar mejores decisiones de inversión, más en el contexto de países en América Latina donde sabemos que tenemos grandes riesgos a nivel de gobierno corporativo, grandes retos sociales y un potencial muy importante de cuidar el medio ambiente donde vivimos. Entonces, esas 3 variables hacen absoluto sentido en América Latina y por esa razón deberíamos tener más inversionistas de la región preocupándose por incorporar estos factores en la toma de decisiones. Algo muy importante, siempre lo menciono cuando me invitan a hablar de América Latina, una de las principales sorpresas que nos llevamos al iniciar la operación de PRI en la región es que nos encontramos unos reguladores interesados en promover la agenda de las finanzas verdes y sustentables. No creíamos que fuera así. Cuando arrancamos la operación hace 2 años, no teníamos en el radar que bancos centrales y supervisores de América Latina tuvieran en su radar esta agenda. Y en estos 2 años hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano con el Banco Central de México, por ejemplo, un actor fundamental para dinamizar las finanzas verdes en ese país, con la Superintendencia Financiera en Colombia, con la Superintendencia de Pensiones en Chile, recientemente con la Comisión del Mercado Financiero también en Chile. Actores que, reitero, no creíamos que estuvieran tan interesados en estos temas y nos hemos llevado la muy grata sorpresa de que, por el contrario, tenían un gran interés de avanzar esta agenda. Entonces, por ejemplo, hoy la CONSAR, que es la entidad que regula a las AFORES en México, a las 10 AFORES en México, los 10 fondos de pensiones mexicanos, emitió una regulación el año pasado donde básicamente plantea que a partir del 1 de enero del 2022 todas las AFORES estarán obligadas, así quedó expresado en la regulación, están obligadas a incorporar factores A, S y G en la toma de decisiones de inversión. Ya se imaginarán lo que eso puede significar para dar un mayor dinamismo a los conceptos de inversión responsable en un mercado como el mexicano. Nosotros de PRI ya trabajamos con 3 de las AFORES más grandes de México y eso obviamente nos está permitiendo rápidamente ampliar el impacto de nuestra iniciativa en este mercado. Lo mismo que en Chile, estamos viendo el regulador hablando de riesgo climático, quieren que las AFPs chilenas midan su riesgo climático. Esa es una señal también que demuestra que este es un tema cada vez más importante. En Colombia recientemente se ha lanzado una guía de buenas prácticas para que los inversionistas institucionales colombianos incorporen factores ASG al momento de invertir en activos alternativos. Entonces, señales que obviamente
pues nos facilitan el camino a entidades como PRI y que nos ayudan a acelerar la implementación de mejores prácticas de inversión responsable. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Este es un mercado que requiere definitivamente el apoyo de los fondos de pensiones privados. Por eso es que estamos tan enfocados en México, Chile, Colombia y Perú. Estamos abriendo otros mercados, estamos tocando puertas en países como Costa Rica, como Uruguay, que recientemente sumamos nuestro primer fondo de pensiones que se adherió a PRI, Panamá. Por ejemplo, ayer anunciábamos que llegaba a PRI por primera vez un fondo boliviano, un fondo de asset manager boliviano. Entonces, seguimos abriendo otros mercados, pero definitivamente México, Chile, Colombia y Perú son fundamentales, son estratégicos y serán definitivamente los 4 mercados que van a permitir consolidar la inversión responsable en América Latina. Por último, para cerrar este tema del diagnóstico y pasar a la siguiente diapositiva, hemos identificado 2 temas. Los signatarios de PRI en América Latina son cada vez más relevantes. Adaptación de sus portafolios al cambio climático, por lo tanto aquí una invitación a todos los que nos escuchan, sobre todo inversionistas europeos, españoles, con conocimiento y productos en temas de cambio climático. El mercado latinoamericano necesita esa expertise. Yo creo que ahí vamos a abrir muchísimas puertas en los próximos meses y años para fortalecer conocimiento y capacidades en ese frente. Y todo lo que tiene que ver con la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. América Latina ha sido un mercado, ha sido una región donde esta agenda de los 17 objetivos de desarrollo sostenible hace mucho sentido. Me atrevería a decir que dentro del contexto global, América Latina está en un momento donde esta agenda de desarrollo tiene total conexión con las realidades a las que nos estamos enfrentando, y muchos países de América Latina están utilizando estos 17 objetivos para definir sus planes de desarrollo cuatrienales o bueno, dependiendo del periodo de gobierno de los países. Es muy común encontrar la agenda de los ODS en los gobiernos, por lo tanto aquí también hay una gran oportunidad para los inversionistas. Pasemos, por favor. La siguiente diapositiva que ustedes van a ver es básicamente un resumen de nuestra operación en América Latina. 43 organizaciones con las que hoy trabajamos, reitero, excluyendo el mercado brasilero, donde tenemos un poco más de 60 signatarios. Estos signatarios en América Latina ya, digamos que en su conjunto administran más de 350 billones de dólares, obviamente un número importante en el contexto latinoamericano. Esto significa que pues hoy trabajamos con algunos de los inversionistas institucionales más grandes de América Latina, y eso también nos da un potencial de impacto muy importante en los próximos años. Mencionar algo para que ustedes entiendan la dimensión de lo que ha sido el crecimiento proporcional de PRI en la región en los últimos 2 años. Cuando PRI me da la posibilidad de empezar este rol de director para América Latina, yo recibo una iniciativa con 9 signatarios. Y hoy ya superamos la barrera de los 40 signatarios, y yo creo que si la dinámica, como esperamos que suceda, sigue en esta tendencia creciente, pues yo aspiro que antes de terminar el 2020 podamos superar la barrera ya de las 50 organizaciones. Entonces, reitero mi mensaje inicial: la inversión responsable llegó a América Latina para quedarse. Estos números lo demuestran, y el potencial que vemos de crecimiento también lo reafirma. Sigamos, por favor. Les quiero compartir, adicional a esto, algunos de los retos que hemos identificado, porque hasta este momento les he compartido el panorama bonito, lo bueno que hemos visto, todo el potencial que tenemos, pero obviamente hay muchos retos para consolidar este tema en América Latina, y les quiero compartir algunos de ellos. Pasemos, por favor. Uno de los principales retos que tenemos es el acceso a la información. Esto no es nada nuevo para ninguno de los que nos acompañan hoy. Este es un reto global, pero en América Latina intensifica mucho más. Todavía tenemos una gran cantidad de empresas listadas en bolsas latinoamericanas que no te reportan información ASG, o que te reportan información ASG muy básica, o sea, una información que el inversionista realmente no puede incorporar en un proceso de análisis y de valoración de prácticas ASG. Entonces ahí tenemos un trabajo muy importante que realizar con las bolsas locales,
las cuales también debo decir han estado muy abiertas y han sido grandes líderes en promover la inversión responsable y las prácticas de sostenibilidad en América Latina. Nos falta un trabajo todavía importante por avanzar, pero ya empezamos a ver algunas señales. Yo destacaría la normativa que se está liderando en Chile para establecer indicadores ASG estandarizados para que las empresas listadas chilenas lo reporten. Creo que es un paso en la dirección adecuada. La Bolsa de Valores de Lima también cuenta ya con unos lineamientos en términos de información ASG básica que las empresas listadas peruanas deben reportar. Y eso obviamente abre las puertas para que otros mercados como Colombia y México, Panamá, Costa Rica, entre otros, también avancen en generar ese tipo de lineamientos. Entonces, definitivamente, si queremos que más inversionistas en América Latina incorporen factores ASG, necesitamos más información ASG. Y el otro gran reto que tenemos en América Latina, especialmente para los inversionistas que operan en América Latina, es que tenemos universos de inversión muy limitados, muy limitados. Así que siempre lo hablamos y es una conversación permanente con los signatarios de PRI en la región. Estrategias de exclusión de inversiones en América Latina no funcionan. Eso no es el enfoque que debemos implementar de inversión responsable en la región. Lo tenemos ya absolutamente diagnosticado. Yo sí soy un inversionista institucional en México, Chile, Colombia y Perú. No puedo pensar en establecer un filtro que me limite el universo de inversión porque eso básicamente me está dejando la torta o el universo en el que puedo invertir bastante limitado. Entonces tenemos que buscar estrategias diferentes, tenemos que hablar de engagement, tenemos que buscar la manera de que esas empresas que están en el portafolio fortalezcan sus prácticas, me ayuden a minimizar los riesgos a los que yo estoy expuesto como inversionista en América Latina. Hay que buscar estrategias distintas, pero lo que sí les puedo decir es que las estrategias de exclusión basado en best practices, así sea que mi portafolio busque invertir en las mejores empresas o busque excluir las peores empresas, está casi que descartado en América Latina porque, reitero, me limita absolutamente mis universos de inversión. Entonces, entendiendo esa realidad, pues tenemos que implementar prácticas de inversión responsable que se ajusten a la realidad latinoamericana. Sigamos, por favor. Y quiero cerrar haciéndoles una rápida reflexión y una, digamos, dejándoles esta información que me parece muy valiosa, especialmente para los que nos escuchan hoy, que están interesados en entender cómo vamos a avanzar esta agenda en América Latina con lo que es nuestro plan de trabajo. Pasemos, por favor. Ese plan de trabajo está enfocado en nuestro blueprint. Esta es nuestra hoja de ruta global de PRI en los próximos 10 años. Bueno, ya han pasado 3 porque esta blueprint se lanzó en el 2017. Y para América Latina hemos identificado 4 grandes temas donde queremos enfocar nuestro trabajo. Pasemos, por favor. El primero de ellos tiene que ver con apoyar a los inversores y esto lo vamos a hacer a través de seguir educando y seguir, como decía yo ahorita, evangelizando a los signatarios y a potenciales signatarios sobre el valor de la inversión responsable. Para eso hemos tenido una filosofía y es, PRI no viene aquí a dictar cátedra y a decir cómo se hacen las cosas. Por el contrario, nosotros queremos trabajar en alianza. Hemos firmado alianzas, por ejemplo, con el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes en México, con el Programa de Inversión Responsable en Perú, con la FIAP, hemos ayudado a crear el Task Force para la promoción de la inversión responsable en Colombia. Entonces, aquí estamos buscando articular y a partir de esa articulación trabajar en avanzar esta agenda mucho más rápido. Sigamos, por favor. Lo otro que queremos hacer es ayudar a nuestros signatarios para que desarrollen capacidades en cómo incorporar factores ASG en los diferentes activos en los que invierten. En este sentido, digamos que lo que hemos venido haciendo es apoyarnos de nuestro staff en Londres, especialmente nuestros especialistas en renta variable, nuestros especialistas en renta fija, nuestros especialistas en alternativos. Los estamos llevando a América Latina, estamos generando espacios de formación y a partir de esos espacios estamos viendo que nuestros signatarios ya empiezan a fortalecer sus capacidades de integración de factores ASG en los activos en los que invierten. Sigamos. El otro tema en el que estamos trabajando, no me voy a detener mucho aquí porque ya lo he mencionado, pero es trabajar con los reguladores. Reitero, yo quisiera destacar sobre todo la labor del Banco Central de México
creo que ha sido un actor fundamental para avanzar esta temática, no solamente en México, sino a nivel regional. Y definitivamente, pues esos son los liderazgos que requerimos para que estos temas en América Latina avancen más rápido. Y para cerrar, el otro tema en el que nos estamos enfocando muchísimo es el tema de cambio climático. Si pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Cambio climático, como les decía, es un tema que nuestros signatarios cada vez nos preguntan más. Quieren entender qué metodologías deberían implementar, cómo pueden medir riesgos de cambio climático en sus portafolios. Y bueno, en ese sentido, pues desde PRI también hemos venido, digamos que, trayendo iniciativas globales que hemos desarrollado al contexto de América Latina para poder avanzar en esta temática. Yo destacaría el evento que hicimos el año pasado en Santiago, del Climate Forum, con una excelente participación de los inversionistas chilenos, y yo creo que Chile definitivamente en el contexto de América Latina es un país que tanto desde el sector público como desde el sector privado le está apostando a lo que debe ser una transición a la economía baja en carbono, y creo que se va a convertir en un país referente en la región, o ya se está convirtiendo en un país referente en la región frente a cómo deberíamos avanzar y demostrar que en América Latina también es posible hacer una transición hacia una economía baja en carbono. Y cerremos ya con una última reflexión, si me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya terminamos, pero mi reflexión de cierre es reiterar el mensaje que les estaba dando al inicio. La inversión responsable es una realidad en América Latina, pero quisiera dejarles este comentario. Somos una iniciativa que en América Latina, sobre todo en los últimos 12 meses, la mayoría de signatarios que ustedes vieron en la diapositiva que les mostré anteriormente han llegado a PRI en los últimos 6 a 12 meses. ¿Eso qué quiere decir? La mayoría de inversionistas que hoy hacen parte de nuestra red en América Latina son organizaciones que están iniciando su camino en la inversión responsable. Entonces, no nos engañemos porque hoy en América Latina hay más de 40 signatarios de PRI. La realidad es que muchos de esos signatarios apenas están arrancando, están iniciando su proceso de implementación de prácticas de inversión responsable, así que nos queda todavía un camino largo por recorrer para que realmente esos inversionistas latinoamericanos incorporen factores ASG de forma constante y estratégica. Esa es la labor que vamos a hacer. Seguiremos trabajando con nuestros aliados. SpaceX es uno de ellos. Así que, pues nada, ese era el contexto que les quería compartir el día de hoy, y ya le dejo la palabra a mi colega Antonio para que continúe con la mesa redonda. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Eduardo, y buenas tardes y buenos días a todos. Soy Antonio Santoro, Head of Southern Europe para el PRI. Agradecer nuevamente a SpainSIF para organizar este interesantísimo acto y naturalmente para involucrar a nosotros también en participar a este foro. Hoy moderaré una mesa redonda para profundizar efectivamente el discurso que Eduardo ha abierto, ¿no? con su ponencia y digamos en colgamiento de todos los temas que vamos a abarcar en este foro, y estoy honorado de estar acompañado con excelentísimos ponentes que le voy a introducir muy brevemente, y les garantizo que es simplemente una porción de su carrera en los mercados financieros. Hoy nos acompañan Eduardo Antón, Head of Portfolio Management en Ant Bank. Eduardo está basado en Miami y se encarga de la coordinación de los equipos de gestión y asesoramiento de las distintas jurisdicciones para Estados Unidos y Latinoamérica para Ant Bank. Antes de incorporarse a Ant Bank, desarrolló gran parte de su carrera en Inversys, banco donde fue parte del departamento de análisis y miembro del comité de inversiones de Inversys ya desde 2007. Se une también a la conversación Iván Díez, Country Head para Iberia Latinoamérica en Grupama Asset Management, cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en los mercados financieros, trabaja en Grupama desde 2008. Y antes de trabajar en Grupama ha cubierto distintas posiciones, incluso Managing Director en Capital Work Group. Trabaja como Country Head para Iberia y Latinoamérica en Grupama desde el 2011. La última ponenta que se une a la conversación hoy es Sofía del Campo, Directora General para Iberia, Latinoamérica, US Offshore en Natixis Investment Management. Sofía trabaja
en Natixis desde el 2011 y también cuenta con más de 20 años de experiencia en los mercados financieros entre España y Francia. Ha trabajado para distintas organizaciones, cuales Crédit Agricole Asset Management, Amundi, como Head of Sales Spain y Andorra, y Pioneer Investments, como Country Head de Spain, Andorra y Portugal. Entonces, le doy la bienvenida a los tres ponentes. Muchísimas gracias para unirse a la conversación hoy. Y les voy a explicar un poco cómo hemos estructurado esta mesa redonda. Tenemos más o menos una media hora, entonces, como decía ya Joaquín antes, es posible enviar vuestras preguntas a través del chat. Entonces, si nos queda tiempo, intentaremos contestar a vuestras preguntas también que podéis tener hacia los ponentes. Y para empezar la discusión, empezaría con una pregunta que voy a trasladar a todos nuestros ponentes y después seguir un poco profundizando. Entonces, empezaría con Sofía, con esta pregunta general para todos los tres. Entonces, vamos a escuchar cada perspectiva de estas tres organizaciones. Y me gustaría saber, considerado que ustedes representan entidades financieras que trabajan en los mercados globales a nivel internacional, escuchando también lo que nos ha contado Eduardo, ¿cuál es, según ustedes, la diferencia en la ISR que se está desarrollando aquí en Europa o que se ha desarrollado aquí en Europa, en los mercados globales, y la que se está desarrollando en América Latina? Tenemos también, por ejemplo, diferencias, porque claro, América Latina es básicamente más que un continente, entonces tenemos también quizás diferencias entre los distintos países según vuestras actividades. Sofía, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Sofía, no sé si es lo mismo para todo, pero no te escucho bien. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora sí, perfecto, gracias. Sí. Nada, que quería empezar con agradecer a Spensif la oportunidad de estar con vosotros esta tarde. Espero que se me escuche bien, hazme señales, si no. Sí, te escucho, sí, te escucho. Perfecto. Como decía, yo pertenezco a una entidad muy grande, Natixis Investment Management. Esta gestora, que es una de las 15 a nivel mundial, agrupa una quincena de gestoras. Y hoy, si me permitís, voy a hablar en nombre de una de ellas, que es Mirova, que es de hecho la que es socia de Spensif y es nuestro experto a nivel del grupo, sobre todo esta parte de inversión socialmente responsable o de inversión de ASG, ¿no? Lo que nos transmite en el equipo de Mirova cuando miran el mercado latinoamericano, para ellos la diferencia principal entre Europa y Latinoamérica a la hora de gestionar carteras, a la hora de hacer inversiones, reside en diferencias de dos tipos. Uno es el tema de la comunicación o de la información que podemos disponer de las diferentes compañías. Eduardo lo mencionó en su ponencia, es un tema clave a la hora de hacer análisis extrafinanciera porque gran parte, como sabéis, de la información que se nutre los gestores cuando hacen gestión de carteras es utilizar la información que pueden proveer las diferentes compañías. Uno de los temas que tenemos en América Latina en general es que la información dada es relativamente todavía pobre o al menos no existe sistemáticamente. Lo que no significa que es malo. Mirova insiste mucho sobre el hecho de que a la diferencia tenemos en Europa o en países desarrollados muchísima información, pero que no es necesariamente una información muy válida a nivel de contenido o que a lo mejor no representa exactamente lo que hace la compañía. Con lo cual, Mirova a la hora de analizar las compañías que puede haber en América Latina no se va a basar únicamente sobre esta información que no existe sistemáticamente, sino que realmente a entrar en una conversación con las diferentes compañías para entender mejor sus modelos de negocio, para ver si realmente el modelo de negocio tiene un impacto real sobre la compañía a nivel de desarrollo sostenible. Con lo cual, eso es un factor de diferencia importante que hay que tomar en cuenta, pero que no es necesariamente malo para poder invertir en América Latina. Cuando una gestora como Mirova, que tiene más de 15 analistas dedicados a esto, pues les permite entrar en este tipo de conversaciones con las diferentes compañías. El segundo, que también muy importante a la hora de montar carteras en América Latina, es la estructura sectorial, digamos, de los diferentes países. Como muchos de vosotros sabéis, hay una presencia importante de empresas mineras, de empresas en el mundo
del petróleo, que por definición, como decía Eduardo, pues no son los típicos sectores que van a estar elegidos dentro de los criterios que se ponen en marcha. El universo de inversión cuando se mira las bolsas sudamericanas en estos campos, con lo cual es uno de los factores que hay que tener en cuenta cuando uno quiere montar una parte. Lo que sí diría, y ahí me apoyo perfectamente lo que comentaba Eduardo, yo llevo muchísimos años viajando en la región, tanto en Chile como México, como Colombia y Perú. Es cierto que en general el diálogo que tenemos con los diferentes inversores institucionales, inclusive con las compañías, es muy proclive a fomentar esta parte de ESG. Hay unas ganas increíbles de intentar entender cómo se puede hacer mejor las cosas. Desde Mirova, de hecho, trabajar muchísimo en esta parte didacta de explicar lo que es, cómo se puede hacer. Y yo diría que Mirova ha optado por una filosofía muy basada sobre el tema del impacto, sobre la medición de cómo podemos, con una gestión más que puede ser con tema de o como puede ser impacto real sobre la economía local. Entonces, uno de los proyectos que tiene Mirova, de hecho, en la región es lo que llamamos inversiones en capital natural, que consiste en invertir directamente en proyectos locales ligados al sector de la agricultura o sector de la piscicultura, para poder ayudar a los empresarios a crear empresas que tengan realmente un impacto sobre el desarrollo sostenible. Y es parte de los objetivos que tenemos como gestora dentro de Mirova, que es realmente conseguir un impacto más importante. Perfecto, muchísimas gracias, Sofía. Entonces seguimos con también con la opinión de Eduardo. Solo para reiterar la pregunta, considerado efectivamente que representáis organizaciones que trabajan a nivel internacional, ¿qué tipo de inversión ESG se está desarrollando en Latinoamérica en comparación a lo que se puede ver, por ejemplo, aquí en España? Eduardo Antón de Antbank, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos allá en España. Buenos días de este lado. Agradecer también a Joaquín y Spensif por la invitación a participar hoy. Es la segunda vez este año que me invitan a un foro a hablar respecto a la inversión sostenible en Latinoamérica, y tratando de ver el vaso medio lleno, son dos más que el año pasado. Por lo tanto, como ya Eduardo lo mencionaba, la inversión social en Latinoamérica es una realidad, está ya aquí, es algo que se está hablando, es algo que está sobre la mesa, y la principal diferencia que haría frente a Europa es que no hay una coordinación. No hay una presión regulatoria, no hay un plan como el que se puede tener en Europa, un plan de sostenibilidad 2030, en Latinoamérica no lo existe. Pero bueno, no es un problema porque en Latinoamérica estamos acostumbrados a vivir en el desorden y las cosas salen. Y yo creo que una de las reflexiones que hacía Eduardo es, y ahora Sofía también lo comentaba, es que es un diálogo muy fácil. Es un diálogo muy fácil tanto con el cliente como con las empresas. Todo el mundo tiene el interés, tiene la intención de aplicar criterios que se alineen tanto en sus inversiones como en su manera de hacer negocios, se alineen a sus valores propios, a sus valores principales. Entonces está haciendo un movimiento que yo creo que es más micro que macro. Está siendo por parte de las empresas y de los inversores el tener este interés, y no tanto por una presión o una iniciativa, mejor dicho, regulatoria o gubernamental, ¿no? De hecho, bueno, podemos tener casos, hablando del caso concreto de México, ¿no? Puedes estar hablando de que se está haciendo gran labor por implementar esos criterios, pero a la vez tienes al presidente hablando que la energía alternativa no funciona y no quiere destinar recursos ahí, o en Brasil no tomando medidas ante los incendios del Amazonas, ¿no? Entonces es una iniciativa más micro que macro. Acceso a la información, ya lo hablábamos, ¿no? Yo creo que ese es un tema que es a nivel global, ¿no? Pero por poner un caso, ¿no? En el 2016 me parece que fue el gobierno de México, bueno, a través del gobierno de México se hicieron una emisión de bonos verdes, ¿no? Para financiar la construcción del nuevo aeropuerto. Se recibieron premios por esa emisión, por ser la mayor emisión de bonos verdes en Latinoamérica y todo. ¿Y qué pasa años más tarde? El siguiente presidente entrante cancela la obra por supuesta corrupción alrededor de la construcción de ese aeropuerto, y segundo lugar, cancela la construcción y por lo tanto
llega a una negociación con los acreedores, de lo que era un bono verde, ¿no? Entonces no hay transparencia en esa información, los inversores y las propias empresas están muy confundidos en cómo implementarlo o el cómo seguir, cómo alinearse a estos criterios, ¿no? Y aquí la excelente labor de PRI que está haciendo para formar, ¿no? Que yo creo que ese es el criterio más importante tanto en Latinoamérica como en Europa y en cualquier parte del mundo, ¿no? Formar, ese es nuestro deber como asesores, el ayudar, ¿no? Y el crear esta hoja de ruta. Pero de nuevo, yo creo que la principal diferencia es que en Latinoamérica es más un nivel micro que un nivel macro. Antonio, no te escuchamos, necesitamos el micro. Vamos a ver, ahora sí, perfecto. Perdón, muchísimas gracias Eduardo. Entonces concluimos esta primera ronda de preguntas con la contribución de Iván Díez de Groupama Asset Management. A ti. Gracias Antonio y gracias a SpainShift por darnos la oportunidad de dar nuestra visión un poquito de cómo están las finanzas sostenibles en Latinoamérica. Y contestando a tu pregunta directamente, Antonio, hay diferencias entre cómo se está desarrollando la ISR en Europa y en Latinoamérica. Si bien es cierto que en ambas regiones se está desarrollando, lo cual es ya una muy buena noticia, ¿vale? Pero en Europa vamos muy avanzados. En Europa hay que tener en cuenta que hemos pasado del informe Brundtland en 1987 a los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 2015. Por lo tanto, vamos muy avanzados. Y yo creo que la crisis que hemos vivido, esta crisis del COVID-19, nos va a poner muy de manifiesto la importancia que tienen los criterios ASG. Yo creo que estamos ante un nuevo paradigma de crecimiento sostenible en el que combatir el cambio climático va a estar en el centro de todas nuestras decisiones, tanto a nivel de empresas como a nivel de gobiernos. La gestión del capital humano en las empresas yo creo que va a ser vital y yo creo que todas esas cuestiones las vamos a tener muy en mente a raíz de esta crisis sanitaria. América Latina es la región del mundo más vulnerable al cambio climático. Entonces, nosotros cada vez que hablamos con inversores en América Latina, es cierto, estoy de acuerdo con Eduardo, que son los inversores, son las instituciones, son los grandes inversores profesionales los que están demandando más la ISR, siempre te hablan de la parte E, de la parte medioambiental. Evidentemente es la región más vulnerable al cambio climático y para ellos lo más urgente, aunque yo creo que en general para todos es la E. Es el mayor, de hecho el cambio climático es el mayor reto al que nos enfrentamos en este siglo XXI. Pero es cierto que América Latina ha mostrado estos últimos años cada vez más interés y más compromiso con las finanzas sostenibles. Se han hecho muchos avances, desde el sector financiero, pasando de gestionar riesgos ambientales y sociales a aprovechar las oportunidades financiando proyectos ecológicos, pasando desde meros acuerdos a medidas más regulatorias. Y sí, Antonio, hay diferencias. Evidentemente Latinoamérica o América Latina es una región enorme y hay diferencias entre países, pero todos están ahí, ninguno se queda atrás. Es decir, hay una primera triada que ya lo ha comentado Eduardo antes, con Brasil, Colombia y México, que son los que encabezan los esfuerzos, ¿vale?, en la promoción de las finanzas sostenibles. Por lo menos así lo vimos en el último informe del 2019 del Progreso Global de la Red de Banca Sostenible, la SBN, que para daros un dato, la SBN es una comunidad de aprendizaje voluntario que se estableció en 2012. Hoy tiene más de 53 reguladores financieros y asociaciones bancarias de 38 países que están comprometidos con las finanzas sostenibles, pero es que 12 de esos 38 países son de América Latina. Por lo tanto, eso es ya un dato muy importante. El pionero, lógicamente, lo comentaba Eduardo, de PRI, es el país pionero en las finanzas sostenibles es Brasil. Ya empezó en el 95 con un protocolo verde que surgió del sector bancario y del sector gubernamental. Luego, pero, sin embargo, quien está liderando, o así lo vemos nosotros a raíz de nuestras entrevistas, nuestras conversaciones, nuestras reuniones con los inversores en Latinoamérica, quien está liderando ese cambio o ese progreso o ese desarrollo más sostenible es Colombia. Colombia en 2012 también creó un protocolo verde similar al de Brasil. En Colombia existe un mercado de bonos verdes y sostenibles, pero qué curioso, incluso un mercado distinto que hemos descubierto, que es el mercado de los bonos naranja, que son bonos dedicados a financiar proyectos culturales. Luego tenemos México también.
Pero como decía, el resto de Latinoamérica no se queda atrás. Tenemos Paraguay. También en 2012 desarrollaron la Mesa de Finanzas Sostenibles por los bancos, que el 90% del sistema bancario lo representaban los bancos. Luego tenemos Perú, que también es otro de los países donde tienen gran presencia, como decía Eduardo, las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, y son los que están impulsando mucho que se integren criterios extrafinancieros. Chile fue también uno de los primeros eventos de finanzas sostenibles en Chile, se realizaron en 2001. Chile el año pasado iba a acoger la COP25 y en 2019 desarrolló una estrategia financiera sobre cambio climático que estaba dirigida por el Ministerio de Hacienda. Ecuador también, Argentina, incluso Centroamérica. Por lo tanto, la buena noticia es que las finanzas sostenibles están ahí para quedarse. Hay muchísimo terreno por descubrir, muchísimo potencial por desarrollar, pero el hecho de que en Europa vayamos más avanzados en estos temas frente a Latinoamérica, les va a venir muy bien a Latinoamérica ese expertise, y les va a venir muy bien el hecho de que, bueno, pues haya muchas empresas, como es nuestro caso y el caso de otras entidades, que están yendo allá a Latinoamérica a ofrecer su expertise, a ofrecer sus fondos, a ofrecer su gestión, y yo creo que eso es importante. Muchísimas gracias, Iván. Me dejo un segundo más contigo y después volvemos también con Sofía y Eduardo. Entonces, te agradezco mucho por haber dado un poco también una visión efectivamente también según los países. Entonces, a nivel de demanda por vuestra organización, según Grupama, ¿cuáles son, digamos, los impulsos principales que llegan por la demanda de ISR en América Latina? Entendemos naturalmente que en distintos países tenemos, digamos, actividades también promovidas, propuestas por los gobiernos y asociaciones y otras iniciativas, pero la demanda de la ISR en América Latina, ¿cuáles son los impulsos principales que la están, digamos, animando, según ustedes? Sí, la demanda está viniendo del lado institucional, ¿vale? Del lado de los grandes inversores profesionales. Es cierto que ya desde hace un año y medio, 2 años, la demanda institucional sobre aspectos ESG es un hecho claro, está ahí. De hecho, como decía anteriormente, en cada reunión que tenemos con inversores profesionales en Latinoamérica, nos están pidiendo tanto a los fondos como a las gestoras con las que ellos van a trabajar, que incluyamos aspectos ESG en nuestras decisiones de inversión, pero no solamente en nuestras decisiones de inversión, sino también en nuestro modelo de negocio, en lo que es la responsabilidad social corporativa. Eso lo valoran muy positivamente. De hecho, todos los due diligence que recibimos de Latinoamérica, de inversores institucionales, de inversores profesionales en Latinoamérica, en todos hay preguntas sobre ESG, sobre responsabilidad social corporativa o sobre la integración de criterios ESG. Es un hecho. Al final, aquellas empresas que integren en su modelo de negocio, en su actividad comercial, en su relación con los stakeholders, criterios ESG, criterios extrafinancieros, van a tener sin duda mejores rentabilidades en el largo plazo, porque les va a permitir gestionar mejor los riesgos e identificar potenciales oportunidades generadoras o creadoras de valor añadido. O sea que al final se han dado cuenta que las empresas que integren sus criterios o aquellas empresas que usen el desarrollo sostenible les va a servir como palanca para la innovación, la creación de valor y de riqueza. Por lo tanto, una empresa no puede ignorar esas cuestiones porque correría el riesgo, lógicamente, de que su imagen se deteriore y, sobre todo y fundamental y más importante, pondría en peligro su competitividad a largo plazo. Por lo tanto, son las grandes instituciones en Latinoamérica las que nos están demandando la integración de esos criterios. Las AFPs, lo he comentado anteriormente, los grandes inversores profesionales, AFPs, tienen un impacto relevante en el crecimiento económico de estos países. Gestionan el patrimonio de mucha gente en estos países y como importantes proveedores de servicios de inversión tienen una obligación de gestionar activos maximizando ese binomio rentabilidad-riesgo y para conseguir retornos sostenibles en el largo plazo. Pero más allá de eso, son como importantes actores económicos y financieros, tienen una responsabilidad social y fiduciaria con todos sus accionistas y con todos sus clientes. Por lo tanto, estas grandes instituciones, las AFPs, pero también los multifamily office y los family office, los grandes inversores profesionales, están ayudando al crecimiento económico de estos países y, por lo tanto, están ayudando a través de las finanzas sostenibles, a través de integrar criterios extrafinancieros
en sus inversiones y se están apoyando mucho en el expertise que traemos desde Europa. Por lo tanto, la demanda está viniendo más del lado, como bien decía también Eduardo de Ambank, más por el lado micro, es decir, por parte de las instituciones, por parte de las empresas, que por parte de los gobiernos, que están muy centrados, como he comentado anteriormente, en la en la parte medioambiental, porque bueno, es el mayor reto al que nos enfrentamos, como he dicho, en este siglo XXI. Muchísimas gracias, Iván. Entonces, continuaría con preguntar también a Sofía Eduardo, de Eduardo Ambank. Empezamos con Sofía. Considerado efectivamente que, como estamos discutiendo, la inversión responsable en Latinoamérica es naturalmente caracterizada por otros asuntos, por ejemplo, la falta de datos, etcétera. Entonces, a nivel de estrategias o a nivel de tipos de inversiones de integración SG, ¿qué tipo de relevancia tiene, por ejemplo, la inversión de impacto? Porque antes estuviste empezando a hablar de un poco también de los enfoques de la inversión SG en Latinoamérica. Entonces, según ustedes, ¿cuál es el papel de la inversión de impacto en Latinoamérica y cómo se está desarrollando? ¿Cuáles son las palancas principales de la inversión de impacto en Latinoamérica? Sofía. Muchas gracias. Y antes de empezar con esta, también hacer un breve comentario sobre un poco lo que comentaba ahí, la demanda de los clientes en América Latina. Yo creo que ahí hay un punto común entre América Latina y Europa, en el sentido de que siempre en todos los continentes hemos visto que primero era el cliente institucional el que pedía este tipo de productos, este tipo de inversiones, y muchas veces ha empujado por el propio regulador local. Es decir, que lo que hemos vivido en Europa ha sido exactamente este mismo proceso, donde hubo un impulso importante a nivel de los reguladores que ha hecho que los clientes institucionales como fondos de pensiones se interesen por el tema y creó una cierta demanda por parte del cliente institucional. Sigue habiendo en Europa, como en América Latina, cierta resistencia por parte de los clientes más privados o de banca privada o de family offices, porque ellos el criterio fundamental es el tema del retorno de riesgo y lo que van a mirar siempre es esta parte, pero diría que ahí es un punto común entre Europa y América Latina, porque vemos exactamente las mismas tipos de preguntas o de inquietudes tanto en Europa como en América Latina. Para volver a tu pregunta sobre el tema del impacto, como mencionaba y visto la estructura bursátiles de los diferentes países de América Latina, en nuestro caso, Mirova, que es nuestro gran experto en estos temas, nos ha decidido para empezar con un tema de impacto en América Latina, en hacer lo que mencionaba de inversión en lo que le llamamos capital natural. ¿Por qué? Porque consideraban que era una manera muy potente de iniciar un tema de impacto en estos diferentes países. Para daros una idea, ya de 500 millones de euros en América Latina, especialmente en Perú, México, Brasil. Dentro de los proyectos que ellos pueden financiar va de sistema de agricultura más sostenible. Hay que saber que en América Latina gran parte de los grandes grupos que trabajan en el mundo agroalimenticio tienen una intensidad importante cuanto a fertilizantes y a un montón de productos que al final no son sostenibles, con lo cual gran parte de la labor de Mirova es intentar ayudar a los empresarios locales a desarrollar sistemas productivos mucho más sostenibles en el tiempo. Para llegar a cabo este tipo de proyectos, y yo creo que es un tema también interesante de debate y que hace una relación con lo que es ICO, nos apoyamos mucho también sobre la financiación pública. Lo que sí está claro es que el desarrollo de la inversión sostenible vendrá también por parte tanto de los gobiernos como de los inversores privados, y lo que ha desarrollado Mirova con el Banco Mundial y con el Banco de Desarrollo Europeo es cofinanciar de alguna manera algunos proyectos que tienen un impacto importante sobre la biodiversidad local, sobre los proyectos, como os decía, agroalimenticio, pero ahí es una buena manera de combinar fondos públicos con fondos privados, porque por un lado te da una garantía al inversor institucional de que tiene un respaldo de un banco o de unas instituciones públicas para financiar proyectos que tienen un retorno, de hecho, bastante interesante, porque cuando hablamos de proyectos de capital natural podemos estar hablando de un 8 a 12% de retorno, pero con una cierta garantía de los fondos públicos. Y hoy en día la gran parte de los fondos públicos que obtiene Mirova es más europeos o mundiales, más que de las entidades locales, pero estamos trabajando para también promover este tipo de coinversión privado-público
con los diferentes países y los diferentes gobiernos, porque creemos que es la única manera que podemos acelerar el desarrollo de la inversión con impacto real en esta región. Muchísimas gracias, Sofía. Considerado que tenemos también una organización que representa la banca privada, entonces, Eduardo, te quería entonces preguntar qué opinas sobre esos dos temas. Entonces, a nivel de demanda, por parte de la High Net Worth Individual, of course, por supuesto, por parte de la, digamos, de los internacionales y lo de Latinoamérica, y también qué papel tiene la inversión de impacto, ¿no? para vuestras actividades en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Yo creo que aquí es muy importante, bueno, Sofía lo mencionaba, ¿no? En el mundo de banca privada, en el mundo de las inversiones, lo primero va a seguir siendo la rentabilidad, ¿no? O sea, tú puedes llegar con un cliente, puedes hablarle de este tema, que le va a llamar la atención, le va a gustar, pero la primera pregunta que te hace es ¿cuánto gano? ¿No? O sea, esa es seguimos hablando de inversiones, ¿no? Entonces todavía la mentalidad está muy en traer sobre la mesa los datos reales, porque bueno, podemos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Microsoft, la misma, que me parece que está haciendo de nuevo niveles máximos, ¿no? Una empresa que cumple muy bien, califica muy bien dentro de esos criterios y que es una empresa muy rentable, ¿no? Entonces, traer sobre la mesa de que no es una discusión de que lo sostenible no es rentable o lo rentable no tiene que ser sostenible, ¿no? Pero esa es la primera pregunta que te hace, ¿no? Mencionaba Eduardo también en su presentación, ¿no? Sobre la G, ¿no? Los criterios de exclusión dentro de una política de inversión. Eso es algo que estás acostumbrado en Latinoamérica, ¿no? O sea, yo creo que los family office, los clientes de banca privada ya te saben sacar ese tema ellos mismos, ¿no? O sea, cuando tú llegas a hablar de una inversión, una empresa, ellos relacionan, bueno, pero esta empresa o está relacionada con Odebrecht o lo que pasó con Vale, ya ellos mismos te ponen ese filtro de exclusión. Entonces, independientemente, aunque no seas consciente de que estás invirtiendo una política de inversión, digamos, que cumple con criterios ESG, estás excluyendo ya por cómo es el hacer negocios en Latinoamérica. Latinoamérica es un mundo de negocios familiares. Y aquí enlazo con la segunda parte, ¿no? Al ser muchas empresas familiares y al ser un modo, tanto en las inversiones como a nivel empresarial, es familiar, está habiendo un cambio generacional. Están entrando los millennials a tomar el control de los family office de los clientes, a tomar el control de las empresas de los clientes y son más conscientes. Son más conscientes, ¿por qué? Porque venimos ya hablando de esto, muchos temas. Hay universidades privadas que se están involucrando con los reguladores, con las bolsas, con los exchanges para crear todo este tipo de criterios de sostenibilidad y son los millennials los que están llegando. Tenemos en Brasil un cliente que la verdad cuando me reúno con ellos es fascinante. Es un family office que está montado ya por segundas generaciones, bueno, por la nueva generación de empresarios, un multifamily office, son unas 13 familias que trabajan con nosotros en Brasil y que o sea, 100% su política de inversión es inversiones sostenibles. Aún entrando en detalles, ¿no? Pero bueno, lo primero, exclusión 100%, y en segundo buscan el crear este impacto. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado a la hora de montarles una cartera? La mayoría de la inversión en impacto está dentro del mundo private equity. ¿Vale? O sea, son inversiones que son difíciles de acceder. Como family office tienes acceso, tienes la relación, tienes el contacto, entras a esa inversión del mundo private equity. Pero es muy difícil encontrar en los mercados públicos inversiones de impacto, ¿no? Nosotros en Antbank, en parte de hacer todo esto, bueno, en Europa lanzamos un fondo que no únicamente sigue un proceso de selección best in class y de exclusión, sino que buscamos crear impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que los clientes vemos que nos están requiriendo. Tal vez ellos no saben cómo pedírtelo, pero si se los planteas, si les enseñas que no está peleado la rentabilidad con el implementar una inversión sostenible, lo van a ver bien, ¿no? Pero yo creo que aún falta mucho en el mundo, digamos, más tradicional de acceso a productos más fuera del mundo private equity.
Muchísimas gracias, Eduardo, y a los tres para vuestros comentarios. Estoy viendo el tiempo, pero veo que también tenemos unas preguntas por parte del público. Entonces, si os parece, les propongo una pregunta del público y vamos viendo con el tiempo si tenemos tiempo para una segunda pregunta por parte del público. Empezaría entonces con, esta es para todos ustedes, para todos. Más allá de la inversión sostenible, ¿veis en Latinoamérica mercado para una banca comercial sostenible? Empezamos nuevamente con Iván. Vamos a ver, para una banca comercial sostenible, queda mucho por hacer como para que lleguemos a esa situación en muy poco tiempo. De hecho, en Europa, uno de los grandes retos, y ya no en Europa, sino en España, y ahí Spainsif puede dar fe de ello porque llevamos trabajando prácticamente desde que se creó Spainsif, es el desarrollo de la ISR a nivel retail, generar la demanda a nivel retail. Es cierto que la gente cada vez está más sensibilizada, pero es difícil. Por lo tanto, ver una banca comercial a corto plazo no la vemos. Como decía, la demanda viene más por las grandes instituciones, por los grandes inversores profesionales, multifamily office, family office, aseguradoras y fondos de pensiones, pero bueno, poquito a poquito. Yo creo que al final esto es un tema de largo plazo. Yo creo que si en Latinoamérica, igual que en Europa, nos sentásemos con un cliente y le dijésemos que si le quiere dar más sentido a sus ahorros, a sus inversiones, si quiere invertir en productos financieros, pero quiere saber cómo se va a gestionar ese dinero, si le gustaría que aquella gente a la que le damos nuestro dinero, empresas, colectivos, etcétera, respetasen el medio ambiente, tuviesen en cuenta derechos sociales, laborales o aplicasen principios de buen gobierno, pues te dirían, sí, claro, por supuesto. Y si les dices, ¿quieres influir en el comportamiento de las empresas y la financiación a largo plazo de la economía? Pues todo el mundo te va a decir que sí, pero hay que sentarse, hay que explicárselo, hay que formar y hay que informar. Entonces, bueno, poquito a poquito, es decir, en Latinoamérica se están haciendo cosas y, como decía anteriormente, desde hace un año y medio o dos, la demanda por parte institucional está viniendo muy fuerte. Bueno, pues esa demanda institucional llegará un momento en el que se traduzca también en demanda retail y, por lo tanto, habrá una banca comercial. Gracias, Iván. Sofía, Eduardo and Bank, si queréis también. Sofía, ¿se te parece? Sí. Sobre lo que preguntaba el oyente sobre el tema de la banca comercial, a mí me consta que ya hay grupos financieros importantes en la región que están en este proceso. Todo depende de lo que entendemos con banca comercial sostenible, pero empieza en general en estructurar la organización a nivel de governance, a nivel de producto, a nivel de tipo de clientes, en racionalizarlo y poner en marcha pues una serie de procesos que permite esta banca comercial sostenible, con lo cual me consta que hay ya algunos grupos que están trabajando en ello. Y por un motivo claro, es que a partir del momento que tú estás cotizado y tienes una entidad financiera cotizada, son conscientes de que si no van hacia este camino muy rápido, poco a poco van a desaparecer de los índices bursátiles importantes, van a desaparecer de las inversiones de los también inversores institucionales internacionales, con lo cual yo creo que hay una consideración bastante importante a nivel empresarial de que hay que empezar con este tema, con una banca más sostenible, o por lo menos con los primeros pasos, que es tener pues el gobierno correcto, la oferta de producto también adecuado y cuidar todos estos aspectos medioambiental y social, que yo creo que es un tema fundamental. Cuando se escucha los ruidos que hay en América Latina con el tema de los fondos de pensiones y de la administración de los fondos de pensiones, yo creo que es un clamor social muy importante y todas las empresas, inclusive las entidades financieras, son conscientes de que si no van hacia esto, van a perder clientes y que es un tema de sobrevivencia, con lo cual yo creo que hemos llegado a esta sensibilización ya y yo sería un poco más optimista que Iván. Gracias, Sofía. Eduardo, Antón.
si quieres. Bueno, por complementar un poco lo que mencionaban Sofía e Iván, ¿no? Definitivamente sí, o sea, el cuándo, la pregunta será el cuándo, ¿no? Pero yo creo que esto no está dividido por sectores, es un compromiso de todos. Yo creo que está demostrado que entre más medidas de governance y medidas sociales incorporemos en nuestras empresas, mejor rentabilidad vamos a tener para nuestros accionistas. Hay una presión también muy fuerte por parte del accionariado, o sea, el propio Larry Fink, presidente de BlackRock, en su carta anual de este año hablaba de la responsabilidad de ellos como inversor y como la mayor gestora del mundo están poniendo sobre las empresas cotizadas de mirar hacia acá, ¿no? Y Latinoamérica no es una excepción. Vamos retrasados, es verdad, pero por ejemplo, Banco de Brasil tiene una extraordinaria calificación dentro de su governance, ¿no? Y es una entidad que trabaja en medida de esto, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo, pero sí, definitivamente sí. Muchísimas gracias, Eduardo. En realidad, mientras que también estuviste contestando, me ha escrito también Eduardo Pri, que me dice que tiene un ejemplo. Entonces, Eduardo, si quieres también, si quieres dar un ejemplo. Sí, gracias, Antonio. No sé si entendí bien la pregunta, pero si se refieren a banca comercial, ya hay un ejemplo en América Latina, en Chile, se llama Doble Impacto. Ellos son una banca ética financiando con criterios de sostenibilidad. Es creada por uno de sus connacionales, Joan Melé, y ya existe en América Latina. Entonces, para la persona que hizo la pregunta, les sugiero que revise la página de ellos, dobleimpacto.cl, porque el tema ya va tomando ahí su rumbo en América Latina. Gracias, Eduardo. Bueno, veo que estamos ya básicamente a casi los 60 minutos de panel, entonces quiero aprovechar de esta ocasión naturalmente para agradecer a nuestros ponentes, excelentísimos ponentes que nos han acompañado en esta mesa redonda. Nuevamente, muchísimas gracias por vuestra contribución y naturalmente a SpainSIF para organizar este acto y para invitarnos, para involucrarnos. Dejo nuevamente la palabra a Joaquín Garralda, el presidente de SpainSIF, para que nos pueda dar unas palabras de clausura de este foro. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, gracias, Antonio. Yo creo que ha sido muy interesante este evento. Sobre todo, lo que a mí me ha gustado ha sido el espíritu positivo. Es decir, claramente es verdad que la inversión socialmente responsable, sostenible, o como queramos llamarla, está creciendo mucho en Europa, pero por los datos que nos han dado, los comentarios que hemos oído, verdaderamente estos 2 últimos años ha crecido mucho. No solo Latinoamérica, también yo creo que ha sido muy positivo el mensaje de José Carlos, respecto al ICO, de cómo está creciendo, e incluso también es interesante porque se habla mucho del tema medioambiental, pero también del tema social, y nos ha comentado pues todos los bonos por fruto del COVID y todas esas cuestiones, y los bonos de impacto, que es quizá lo que todavía está menos estandarizado, que es quizá uno de los problemas de su crecimiento, pero que está teniendo un gran empuje, tal como nos ha comentado José Carlos. De Eduardo a Teortúa, que primero le vuelvo a pedir disculpas por haberme saltado, pero ha sido muy interesante. Yo creo el crecimiento que ha tenido PRI en Latinoamérica tan fuerte en inversores institucionales que han sido signatarios es verdaderamente destacable, porque en principio siempre los inversores institucionales son más bien conservadores y a lo mejor dicen, bueno, pero esto es más de otros países. Y no, ha crecido muchísimo e incluso también tenía sus características particulares. Ha comentado, bueno, pues crecimiento de Brasil inicial, que es verdad que es de los grandes impulsores, pero luego ha hablado de Chile, Colombia y México como otros países que están empujando, y es verdad, tenemos mucho conocimiento de ello. De la mesa redonda, yo que quisiera destacar, bueno, pues si anteriormente Eduardo ha estado comentando una visión más general, en cambio en la mesa redonda se han dado más detalles. Por ejemplo, yo creo que Eduardo Antón
pues ha comentado lo de la idea de micro versus macro. Es decir, que en vez de ser tanto el regulador el que impone, la idea es que ha habido un acercamiento, además un diálogo fácil que ha comentado. Y muchas veces los mismos inversores, las mismas empresas de seguros, los mismos asset managers locales, pues querían enterarse y querían impulsar. Es decir, que el empuje ha sido más propio de los agentes que están pues con fondos de pensiones o eso, que por parte del regulador. Pero también se ha comentado otro aspecto muy importante, que es el private equity. Verdaderamente, si nosotros miramos en Estados Unidos, por poner un extremo, pues tiene a lo mejor inversores, por así decir, muy familiares, pues a lo mejor es el 7% y el 80% probablemente sean inversores institucionales. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Dependiendo del país, evidentemente, pero a lo mejor nos encontramos que el 25% son familias de los activos, es decir, y en cambio los inversores institucionales pues serán un 20-25%, depende del país, claro, pero no es tan claro como es los BlackRock de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Esto me lleva a que es muy positivo el mensaje, puesto que no es una imposición del regulador o una decisión de unos inversores institucionales extranjeros que vienen, sino que las mismas familias, la misma sociedad está queriendo invertir en temas de ESG y además invertir y aprender. Me ha gustado mucho lo de Eduardo Antón, que decía que hay que ser pedagógico, que hay que explicarle y que cuando lo ven, pues claro que es ello. Bueno, pues estos son positivos. El mundo, como en Spainship llevamos 11 años, no ha sido así siempre. Tenemos que decir que hace años era más difícil y había muchísimo más escepticismo. Ahora es más fácil. COVID yo creo que puede ser un acicate y también un problema, porque tiene un impacto económico y a lo mejor la gente dice, ahora no estoy para temas ASG, sino para sobrevivir. Pero yo creo que la tendencia está, y que lo vemos en los ejemplos que han salido de Latinoamérica, lo vemos que quizá han empezado más tarde, pero no por ello van a ir menos rápido y no por ello van a ponerse en línea. Finalmente, yo creo que PRI pues hace un buen trabajo y además me ha gustado también que sean conscientes de que no hay que decir el mismo modelo anglosajón, por decir de una manera, en todas partes, sino dependiendo de las circunstancias. Antonio, como está en Europa del Sur, pues bueno, pues también será consciente de eso. Bueno, esto eran las palabras que quería comentar. Agradecer, por supuesto, a los participantes, a los panelistas, a José Carlos, a Eduardo, otra vez le pido perdón por haberme saltado, y por supuesto agradecer también a todos los que habéis estado escuchándonos. Yo personalmente me ha interesado mucho, me ha ilusionado ver que también Latinoamérica está en adelante y seguimos en ese espíritu. Gracias, y el lunes, a pesar de que acaba la semana, también habrá otra sesión sobre el tema de las inversiones de impacto, que todavía hay que reinventarla y hay que estudiar mucho, quizá por lo amplio que es. Gracias a todos y buenas tardes.